19 de octubre de 1987. Lunes, los traders llegan a Wall Street como cualquier otro día. Café en mano, trajes impecables, listos para hacer dinero. A las 9:30 de la mañana suena la campana de apertura y entonces empieza el infierno. En los primeros 30 minutos, el Dow Jones cae un 5%. Extraño pero no catastrófico. A las 10 de la mañana, otro 4%. Ahora sí hay nervios. A las 11 las pantallas se vuelven rojas. Las órdenes de venta se multiplican, todos quieren salir, nadie quiere comprar. Y el sistema colapsa. A la 1 de la tarde, el Dow Jones ha perdido el 22% de su valor. Sí, escuchaste bien, 22%. 508 mil millones de dólares evaporados. Como si nunca hubieran existido. Traders llorando en sus escritorios, teléfonos sonando sin parar, gritos, pánico, caos absoluto. Algunos pensaron que era el fin del capitalismo. Bancos llamando a la Reserva Federal. Necesitamos liquidez ahora. Empresas viendo cómo sus acciones caían a la mitad en horas. Millonarios convirtiéndose en exmillonarios antes del almuerzo. Y la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Qué diablos está pasando? Porque no había guerra, no había atentado, no había quiebra de ningún banco importante. Pánico puro alimentándose a sí mismo. Ese día se conoce como el lunes negro, el peor día en la historia de Wall Street. Pero aquí está lo interesante. Al día siguiente, Wall Street seguía ahí. Los edificios no se cayeron, los bancos no cerraron, el sistema no murió. Y 6 meses después, el mercado había recuperado casi todo, como si nada hubiera pasado. Las fortunas que se perdieron en horas se construyeron en meses. Pero no para todos. Porque esa es la diferencia entre Wall Street y la economía real. Cuando Wall Street pierde 500 mil millones en un día y los recupera en 6 meses, ¿quién realmente perdió y quién ganó? Porque en Wall Street, incluso en las peores crisis, siempre hay alguien del otro lado de la apuesta. Alguien vendiendo mientras todos compran. Alguien comprando mientras todos huyen. Y ese alguien se hace rico con el pánico de los demás. Ese día de 1987 no fue solo una crisis. Fue una demostración de poder. El poder de un sistema que puede perder cantidades inimaginables de dinero y seguir funcionando como si nada. Porque Wall Street no es un lugar donde se crea riqueza. Es un lugar donde se redistribuye. De los lentos a los rápidos. De los ingenuos a los informados. De Main Street a Wall Street. Y todo empezó mucho antes de ese lunes negro. Una decisión tomada 200 años antes por 24 hombres bajo un árbol. Una decisión que cambiaría para siempre quién controla el dinero del mundo. 1783. Estados Unidos acaba de ganar su independencia. Hay un país nuevo, pero no hay dinero. El gobierno está quebrado, endeudado hasta el cuello por la guerra contra Inglaterra. Debe millones a Francia, millones a Holanda y millones a sus propios soldados que pelearon sin cobrar. No existe un banco central. Cada estado imprime su propio dinero y nadie confía en el dinero del vecino. La economía funciona a base de trueque. Es un caos. Pero hay algo más importante que el caos. No hay un centro de poder financiero. Si eres un granjero de Virginia y necesitas un préstamo, vas al banco local. Si eres comerciante en Boston, dependes de inversores de tu ciudad. Todo es local, todo es pequeño y todo es lento. Pero hay un grupo de personas que ve esto como un problema. No un problema moral, un problema de oportunidad. Comerciantes, especuladores, banqueros, incipientes, todos con el mismo dilema. Tienen capital, pero no tienen dónde invertirlo de manera organizada. El gobierno necesita dinero, las empresas necesitan financiamiento, los inversores necesitan retornos. Pero no existe un mercado que conecte todo eso. Y cuando no hay un mercado, no hay forma de mover dinero rápido, no hay forma de especular, no hay forma de multiplicar fortunas. Hasta que alguien tiene una idea simple pero revolucionaria. ¿Y si organizamos el comercio de deuda y acciones? ¿Y si creamos un lugar donde se pueda comprar y vender promesas de pago? No un banco, no un gobierno, un mercado privado, controlado por nosotros. Esa idea cambiaría todo, porque quien controla el mercado donde se negocia el dinero, controla el dinero mismo. 17 de mayo de 1792. 24 hombres se reúnen en Wall Street, literalmente en la calle, bajo un árbol de botones para ser exactos. De ahí el nombre del acuerdo que firmaron ese día, el Bretton Woods Agreement. No era un contrato con el gobierno, era un pacto privado y decía algo muy simple. Nosotros los firmantes acordamos negociar valores solo entre nosotros, con una comisión fija del 0.25% y nadie más puede participar. 2 párrafos, pero esos 2 párrafos crearon el mercado financiero más poderoso de la historia, porque lo que hicieron esos 24 hombres no fue solo organizar el comercio, fue cerrar la puerta
crear un club exclusivo. Si querías comprar o vender acciones, tenías que pasar por ellos. Y ellos cobraban siempre. No importaba si ganabas o perdías, porque su negocio no era la inversión, era la intermediación. Y ese modelo de cobrar por mover dinero ajeno sigue siendo el corazón de Wall Street hoy. Los nombres de esos 24 hombres no son muy conocidos, pero sus empresas sí. Algunas siguen existiendo, otras se fusionaron, pero todas sentaron las bases de lo que vendría después. Porque una vez que tienes un mercado organizado, puedes hacer cosas que antes eran imposibles. Especular con deuda, apostar al futuro de empresas que ni siquiera existen todavía, mover fortunas en minutos. Y lo más importante, concentrar información. Porque en un mercado cerrado, quien está adentro sabe cosas que los de afuera no saben. Y esa información es poder. Poder para comprar barato y vender caro. Poder para anticiparse a los movimientos del mercado. Poder para enriquecerse mientras otros pierden. Ese acuerdo bajo el árbol no fue el nacimiento de un mercado justo. Fue el nacimiento de un sistema de control. Un sistema donde unos pocos deciden y muchos obedecen. Ahora viene la pregunta clave. ¿Cómo Wall Street gana dinero? Porque no fabrica nada. No vende productos físicos. No presta servicios directos. Entonces, ¿de dónde sale la plata? La respuesta es más simple de lo que parece. Wall Street gana dinero moviendo dinero. Déjame explicarte. Todo empieza con algo llamado acciones. Una acción es básicamente un pedazo de una empresa. Si una empresa vale $1 millón y tiene 100,000 acciones, cada acción vale $10. Cuando compras una acción, te vuelves dueño de una fracción de esa empresa. Si la empresa crece y ahora vale 2 millones, tu acción vale 20. Compraste a 10, ahora vale 20. Ganaste $10. Hasta ahí todo claro. Pero Wall Street no gana cuando tú ganas. Wall Street gana cuando tú compras y cuando tú vendes. Porque cada vez que haces una transacción, alguien cobra una comisión. El corredor de bolsa o los llamados broker, el banco de inversión, la plataforma de trading, todos cobran. Puede ser un 0.1%, parece poco, pero cuando mueves millones de dólares, ese poco se convierte en fortunas. Y aquí está el truco. Wall Street no necesita que ganes, solo necesita que muevas dinero. Cuanto más compres y vendas, más ganan ellos. Por eso inventaron algo brillante, el trading de alta frecuencia. Computadoras que compran y venden acciones en milisegundos. Miles de transacciones por segundo. Cada una generando una comisión microscópica. Pero cuando sumas millones de transacciones, esas comisiones microscópicas se convierten en miles de millones. En 2022, el trading de alta frecuencia representó más del 50% de todas las transacciones en Wall Street. Escuchaste bien, 50%. Computadoras negociando con computadoras, moviendo dinero a velocidades que ningún humano puede seguir. Y cada movimiento genera comisiones. Pero eso no es todo. Wall Street también gana con algo llamado IPO, oferta pública inicial. Es cuando una empresa privada decide vender acciones al público por primera vez. Imagina que tienes una startup, vale $100 millones. Quieres crecer más rápido, necesitas capital. Decides vender el 20% de tu empresa al público, pero no puedes hacerlo solo. Necesitas un banco de inversión. Ellos estructuran la operación, valúan tu empresa, encuentran compradores, organizan todo. Cobran entre el 5 y el 7% del total recaudado. Si tu IPO recauda $1,000 millones, el banco se lleva 70 millones, solo por organizarlo. No arriesgan su dinero, no compran las acciones, solo conectan y se quedan con millones. Ese es el negocio. Y ahora viene la parte más jugosa. Wall Street no solo mueve dinero, también lo multiplica con algo llamado apalancamiento. Significa operar con dinero prestado. Imagina que tienes $100,000, los inviertes en acciones, si suben un 10%, ganas $10,000. Bien, pero si usas apalancamiento, pides prestado $1 millón, ahora inviertes 1.100.000. Si sube un 10%, ganas 110.000. Devuelves el millón, te quedas con 110.000. Invertiste 100.000, ganaste 110.000, rendimiento del 110%. Suena increíble, ¿no? El problema es que funciona en ambas direcciones. Si el mercado cae un 10%, pierdes 110.000, pero solo tenías 100.000. Ahora debes 10.000. Y si cae más, quedas arruinado. Ese es el riesgo del apalancamiento. Multiplica ganancias, pero también multiplica pérdidas. Y aquí está el problema estructural. Wall Street opera con apalancamiento extremo. Antes de la crisis de 2008, algunos bancos operaban con apalancamiento de 30-1.
$30 prestados por cada dólar propio. Cuando todo sube es magia, pero cuando todo cae, el sistema colapsa y eso es exactamente lo que pasó. Wall Street no es solo un lugar, es un club y como todo club de poder tiene nombres que definen qué empresas crecen, cuáles mueren y hacia dónde fluye el capital del mundo. El primero y más poderoso, John Pierpont Morgan, JP Morgan. A finales del siglo XIX, este hombre no solo era rico, era más poderoso que el gobierno de Estados Unidos, literalmente. En 1907, Estados Unidos enfrentó una crisis bancaria brutal, bancos quebrando, pánico en las calles, el gobierno sin dinero para rescatar a nadie. ¿Sabes quién salvó al país? Fue JP Morgan. Reunió a los banqueros más ricos en su biblioteca privada, literalmente cerró las puertas con llave y les dijo: nadie sale hasta que pongamos el dinero para estabilizar el sistema. Y lo hicieron. Morgan puso millones de su propio bolsillo, los demás siguieron, el pánico se detuvo, el sistema sobrevivió. ¿Y qué ganó Morgan? Poder, influencia total sobre el sistema financiero. Después de esa crisis quedó claro, el gobierno no controlaba el dinero, Morgan sí, y ese poder se transmitió. Hoy, JP Morgan Chase es el banco más grande de Estados Unidos. Maneja más de $3 billones en activos. Luego está la familia Rockefeller. John D. Rockefeller no hizo su fortuna en Wall Street, lo hizo en petróleo, pero usó Wall Street para multiplicarla. En su momento, Rockefeller fue el hombre más rico de la historia moderna. Su fortuna, ajustada por inflación, superaba los $400.000 millones. Para que tengas una idea, más que Jeff Bezos, más que Elon Musk, más que cualquiera hoy. Y gran parte de esa fortuna se construyó manipulando mercados, controlando información, quebrando competidores y usando el sistema financiero para aplastar a quien se interpusiera. Rockefeller entendió algo clave: quien controla el capital, controla las industrias. No necesitas ser dueño de todas las fábricas, solo necesitas controlar quién recibe financiamiento y quién no. Y luego está Goldman Sachs, el banco de inversión más influyente del mundo. Fundado en 1879, Goldman no solo mueve dinero, coloca personas. Ex ejecutivos de Goldman han sido secretarios del Tesoro de Estados Unidos, presidentes del Banco Central Europeo, primeros ministros. La puerta giratoria entre Goldman Sachs y los gobiernos es tan obvia que tiene un nombre: Government Sachs. Porque cuando salvas el sistema financiero, ¿a quién llamas? A los mismos que causaron la crisis. En 2008, Goldman recibió $10.000 millones del gobierno. Un rescate, mientras millones perdían sus casas. Pero Goldman no solo sobrevivió, tuvo uno de sus mejores años, mientras el resto del país sangraba. Wall Street tiene nombres, rostros, familias que han controlado el dinero durante generaciones. Y cuando el sistema falla, ellos no pagan, cobran. Aquí está el secreto mejor guardado de Wall Street, el secreto que casi nadie entiende. Wall Street no gana apostando, gana intermediando. ¿Cuál es la diferencia? Apostar significa arriesgar tu dinero, intermediar significa cobrar por mover el dinero de otros. Y ese es el verdadero negocio. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que quieres comprar acciones de Apple. Entras a tu plataforma de inversión, cliqueas comprar, parece simple, pero detrás de ese clip hay toda una cadena de intermediarios cobrando. Primero, tu plataforma de inversión cobra una comisión. Luego, el corredor de bolsa que ejecuta la orden. Luego, la bolsa de valores donde se realiza la transacción cobra tarifas de listado y ejecución. Luego, los bancos de custodia que guardan tus acciones cobran por mantener el registro. Y finalmente, los creadores de mercado. Empresas especializadas que compran y venden constantemente para dar liquidez. Ellos cobran el spread. Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Imagina que Apple cotiza a $150. El creador de mercado te vende a 150.05 y le compra al vendedor a 149.95. Diferencia: 10 centavos. Parece nada, pero si hacen 1 millón de transacciones al día, son $100.000 diarios, solo en spreads. Y aquí está la magia. Todos esos intermediarios ganan, sin importar si tú ganas o pierdes. Porque su negocio no es el resultado, es el movimiento. Por eso Wall Street ama la volatilidad. Cuanto más nervioso está el mercado, más compran y venden los inversores. En 2020, durante la pandemia, el mercado colapsó. Millones de personas perdieron dinero, pero las firmas de trading de alta frecuencia tuvieron récord de ganancias. Porque la volatilidad extrema significa movimiento extremo. Y movimiento extremo significa comisiones extremas. Ahora hablemos de números concretos. El mercado de valores de Estados Unidos mueve aproximadamente $500.000 millones diarios y en cada transacción alguien está cobrando.
Si el promedio de comisiones es solo del 0.05%, esos son 250 millones de dólares diarios. Multiplicado por 250 días de trading al año, son más de 60 mil millones de dólares anuales. Solo moviendo dinero. Y eso es solo en acciones. Luego están los bonos, los derivados, las opciones, los futuros. Todo genera comisiones. Por eso Wall Street no necesita que el mercado suba. Solo necesita que se mueva. Y siempre se mueve. Ahora vamos a la crisis más importante de la historia moderna. 2008. La crisis que casi destruye el sistema financiero global y la crisis que demostró que Wall Street es demasiado grande para caer. Todo empezó con algo que suena inocente: hipotecas, préstamos para comprar casas. Durante años los bancos prestaban dinero solo a personas con buen crédito. Pero a principios de los 2000 alguien tuvo una idea: ¿y si prestamos a personas que no pueden pagar? ¿Por qué harían eso? Un banco presta $1 millón a 100 personas con mal crédito. Esas personas probablemente no van a pagar, pero el banco no se queda con ese riesgo, lo empaqueta. Crea un producto financiero llamado CDO, obligación de deuda colateralizada. Básicamente un paquete de hipotecas riesgosas, y lo vende a inversores, fondos de pensión, bancos extranjeros, inversores institucionales, todos comprando deuda basura pensando que era segura. ¿Por qué pensaban eso? Porque las agencias calificadoras Moody's, Standard & Poor's, Fitch le daban calificación AAA, la calificación más alta. Era basura envuelta en papel brillante y todos compraron. Mientras los precios de las casas subían, todo funcionaba. La gente con mal crédito podía refinanciar. Los bancos ganaban, los inversores ganaban, todos felices. Pero entonces las casas dejaron de subir. La gente dejó de pagar los CDOs. Los inversores se dieron cuenta de que habían comprado basura y entraron en pánico. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers quiebra, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo. 158 años de historia borrado en un día. 600 mil millones de dólares en deuda. La quiebra más grande de la historia de Estados Unidos. Y el efecto dominó comenzó. Bear Stearns colapsó. Merrill Lynch fue vendido de emergencia. AIG, la aseguradora más grande del mundo, al borde del colapso. El sistema financiero global se estaba desintegrando. Y entonces el gobierno intervino. 700 mil millones de dólares en rescates. Si quebraban, arrastraban a la economía entera. Entonces el gobierno rescató Bank of America, 45 mil millones, Citigroup, 45 mil millones, AIG, 180 mil millones. Dinero de los contribuyentes para salvar a los que causaron la crisis. Pero aquí está lo más indignante. En 2009, un año después del rescate, Goldman Sachs repartió 16 mil millones en bonos para ejecutivos, mientras millones de personas perdían sus casas. Rescatados con dinero público, bonos millonarios con dinero privado. ¿Y sabes cuántos ejecutivos de Wall Street fueron a la cárcel por la crisis? Uno solo, un trader de segundo nivel. Ningún CEO, ningún director, ninguno de los que diseñaron los productos tóxicos. Porque en Wall Street las ganancias son privadas, pero las pérdidas son públicas. Y esa es la lección de 2008. No fue una crisis, fue un robo. Aquí está la contradicción central. Wall Street puede estar en su mejor momento, mientras la economía real sufre. Récord de ganancias en la bolsa, pero salarios estancados. ¿Cómo es posible? Porque Wall Street y Main Street no están conectados como creemos. Main Street es la economía real. Empleos, salarios, pequeños negocios, familias tratando de llegar a fin de mes. Wall Street es la economía financiera. Especulación, derivados, trading algorítmico, dinero moviéndose a velocidades incomprensibles. Y cada vez están más desconectados. Déjame darte un ejemplo concreto. Durante la pandemia en 2020, 40 millones de personas perdieron su empleo en Estados Unidos. La economía real colapsó. Restaurantes cerrados, tiendas quebradas. ¿Y Wall Street? El S&P 500 subió un 16% ese año. Mientras la gente hacía fila para recibir comida gratis, los billonarios aumentaron su riqueza en $1 billón. ¿Cómo? Porque la Reserva Federal inundó el sistema con dinero. Tasas de interés a cero, comprando bonos, inyectando liquidez. Y ese dinero no llegó a Main Street. Llegó a Wall Street. Los bancos lo usaron para comprar acciones, los fondos para especular, las empresas para recomprar sus propias acciones. Eso significa que una empresa usa su dinero para comprar sus propias acciones. ¿Para qué?
para que haya menos acciones en circulación. Y si hay menos acciones, el precio sube. Es manipulación legal del mercado. En 2019, las empresas del S&P 500 gastaron más de 800.000 millones de dólares en recompra de acciones. Dinero que pudieron usar para aumentar salarios, contratar más gente, invertir en innovación, pero no, lo usaron para inflar el precio de sus acciones. ¿Y quién gana con eso? Los accionistas, los ejecutivos que reciben bonos en acciones, Wall Street. ¿Y quién pierde? Los trabajadores cuyos salarios llevan décadas estancados. En 1978, un CEO ganaba en promedio 30 veces más que un trabajador promedio. Hoy gana 350 veces más. La brecha no solo creció, se disparó. Y gran parte de esa riqueza viene de Wall Street. Porque los ejecutivos no cobran solo salarios, cobran en acciones. Y cuando inflan el precio de esas acciones con recompras, se enriquecen. Ajustado por la inflación, un trabajador promedio gana lo mismo hoy que en 1970. 50 años sin aumento real. ¿A dónde fue esa riqueza? ¿A Wall Street? ¿A accionistas? ¿A ejecutivos? ¿A fondos de inversión? Y aquí está el problema estructural. La política económica está diseñada para salvar a Wall Street, no a Main Street. Cuando hay una crisis, el gobierno rescata bancos, no rescata hipotecas de familias. Porque el argumento siempre es el mismo. Si salvamos a los bancos, la economía se recupera. Pero eso es mentira, o al menos es una verdad a medias. Wall Street se recupera, Main Street no. En 2008, el gobierno rescató bancos. ¿Y las familias que perdieron sus casas? 6 millones de ejecuciones hipotecarias, 6 millones de familias en la calle. Mientras los bancos recibían miles de millones. No es solo desigualdad económica, es desigualdad de poder. Porque Wall Street tiene algo que Main Street no tiene. Acceso directo al poder, lobbies, donaciones políticas, puertas giratorias entre gobierno y bancos. Cuando un secretario del Tesoro deja el cargo, ¿a dónde va? ¿A Goldman Sachs? ¿A JP Morgan? Y cuando necesitan un nuevo secretario del Tesoro, ¿a quién llaman? A un ejecutivo de Goldman Sachs. Es un circuito cerrado. Y ese circuito está diseñado para proteger a Wall Street, no a ti. Wall Street no gobierna países, no necesita hacerlo, porque tiene algo mucho más poderoso que el gobierno: control sobre capital. Y quien controla el capital, controla las decisiones. Déjame explicarte cómo funciona. Un país necesita financiamiento. Puede ser para infraestructura, para pagar deuda, para estabilizar su moneda. ¿A quién acude? A los mercados financieros. Emite bonos y Wall Street decide si compra esos bonos o no. Si Wall Street compra, el país tiene financiamiento. Si Wall Street no compra, el país colapsa. En 2010, Grecia enfrentó una crisis de deuda. No podía pagar lo que debía. ¿Quién decidió el destino de Grecia? Fueron los acreedores, bancos de inversión, fondos internacionales. Wall Street exigieron austeridad, recortes en pensiones, recortes en salud, recortes en educación. No porque fuera lo mejor para el país, sino porque era lo necesario para recuperar su dinero. Y Grecia tuvo que obedecer, porque no tenía opción. Ese es el poder de Wall Street. Solo necesita decir: si no haces lo que decimos, cortamos el financiamiento. Lo mismo pasa con empresas. Una empresa quiere crecer, necesita capital. Puede pedirlo a un banco o puede hacer una IPO, pero en ambos casos, Wall Street decide. Si Wall Street dice no, la empresa no crece. Si dice sí, pero con condiciones, la empresa tiene que aceptarlas. Todo para maximizar retornos, no para crear empleos, no para beneficiar a la comunidad. Y aquí está la paradoja. Los fondos de inversión más grandes del mundo manejan dinero de jubilados, de maestros, de enfermeros, de trabajadores comunes. Sus pensiones están invertidas en Wall Street. Entonces, cuando Wall Street presiona a una empresa para despedir trabajadores, está maximizando retornos para otros trabajadores que aportaron a fondos de pensión. Es un sistema que se come a sí mismo. Trabajadores financiando su propia destrucción sin saberlo. Ese es el verdadero poder de Wall Street. No necesita conspirar. El sistema está diseñado para que gane siempre. La pregunta que todos se hacen: ¿puede colapsar Wall Street? Sí, pero no lo dejarán. Porque Wall Street es demasiado grande para caer. Y cada vez que está al borde, el gobierno interviene. Porque el sistema financiero está tan entrelazado con la economía global que su colapso significaría el colapso de todo. Entonces, aunque Wall Street tome riesgos extremos, sabe que siempre habrá un rescate. Si gano, me quedo con las ganancias. Si pierdo, el gobierno me rescata. Se llama riesgo moral. Y es el problema central del sistema. Pero hay tensiones reales, tensiones que podrían hacer colapsar el sistema. Primera, la deuda. Estados Unidos tiene una deuda nacional de más de 38 billones de dólares. ¿Qué pasa si los acreedores pierden confianza? ¿Qué pasa si dejan de comprar bonos del tesoro? El sistema colapsa. Segunda,
Las burbujas de activos. Cuando los precios suben demasiado rápido sin fundamento real, eventualmente explotan. Lo vimos con las .com a principios de los 2000. Lo vimos con las hipotecas en 2008. ¿Dónde está la próxima burbuja? No sabemos, pero cuando explote será brutal. Tercera, la desconexión total con la economía real. Si Wall Street sigue enriqueciéndose mientras la mayoría empobrece, eventualmente habrá un quiebre político. Wall Street resistirá. Pero si la presión social es suficiente, los gobiernos tendrán que actuar o enfrentar revueltas. Cuarta, la competencia geopolítica. Wall Street domina porque el dólar domina. Pero si China, Europa o un bloque emergente crea un sistema financiero alternativo, Wall Street pierde poder. No desaparece, pero deja de ser el centro absoluto. Esas tensiones son reales y están creciendo. Entonces sí, Wall Street puede colapsar, pero no por accidente. Solo colapsará si se deja. Llegamos al final y la pregunta que sigue ahí, la misma pregunta que generó todo esto. ¿Quién debería controlar el dinero del mundo? Porque hoy una calle de 8 manzanas en Nueva York toma decisiones que afectan salarios en India, pensiones en España, empleos en Brasil y la mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo funciona. Wall Street no es malo por naturaleza, es un sistema diseñado para mover capital de manera eficiente. Y en eso es brillante. Ha financiado innovación, ha permitido que empresas crezcan, pero también ha concentrado riqueza de maneras obscenas. Ha causado crisis que destruyeron vidas. Ha sido rescatado con dinero público mientras reparte bonos millonarios. Y lo más importante, ha creado un sistema donde unos pocos deciden por todos. Sin elecciones, sin transparencia, sin rendición de cuentas real, porque cuando un banco quiebra, nadie va preso. Cuando un fondo pierde miles de millones de dólares de pensiones, nadie paga. Cuando se manipula el mercado, la multa es menor que las ganancias. Entonces la pregunta no es si Wall Street es poderoso. La pregunta es, ¿ese poder debería existir sin contrapesos? ¿Debería una industria privada tener más poder que gobiernos democráticos? ¿Debería el dinero de millones de trabajadores estar en manos de intermediarios que cobran comisiones sin importar el resultado? No tengo la respuesta, pero sí sé esto. Mientras no hagamos esas preguntas, mientras sigamos creyendo que Wall Street es inevitable, nada cambiará. Porque Wall Street no cambió el mundo por accidente. Cambió el mundo porque tomó decisiones. Decisiones que beneficiaron a unos pocos. Y decisiones que la economía real sigue pagando. ¿Vamos a seguir aceptándolo? ¿O llegó el momento de rediseñar las reglas? Si este video te hizo pensar diferente sobre la bolsa de valores, déjamelo saber en los comentarios. ¿Crees que Wall Street tiene demasiado poder o simplemente está haciendo lo que el sistema permite? Y si este análisis te pareció valioso, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas de los próximos videos sobre dinero, poder económico y las decisiones que cambiaron el mundo. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram como @FredInvierteOficial. El enlace te lo dejo en la cajita de descripción de este video. Recuerda, entender cómo funciona el dinero es entender cómo funciona el poder. Y solo cuando entiendes el poder, puedes decidir si quieres cambiarlo. Como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.